Introducción impactante. Quiero que me prestes atención un momento, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar por completo la forma en que ves cada interacción que has tenido con alguien de una edad muy distinta a la tuya. Y es posible que esto ya esté sucediendo en tu vida justo ahora. Alguien ha empezado a sentir algo por ti, pero la diferencia de edad entre ustedes complica todo lo que pensabas saber sobre la atracción y los lazos emocionales. Soy psicóloga y te pido unos minutos, porque esto va mucho más allá de un simple romance. Vamos a hablar de psicología, de dinámicas de poder y de vulnerabilidad emocional. Antes de continuar, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que aprenderás a continuación podría ahorrarte una decisión de la que luego te arrepientas. ¿Por qué la edad puede generar atracción? Imagina ahora que alguien considerablemente mayor o menor que tú empieza a notarte con una intensidad fuera de lo común, como si hubiera descubierto en ti algo que nadie más ha logrado ver. Y ahí tu mente hace algo realmente peligroso, comienza a rellenar los vacíos con sus propias interpretaciones. Se repite a sí misma que esto no puede ser coincidencia, que tiene que ser algo especial, que es cosa del destino. Pero la psicología ofrece una explicación muy distinta sobre la atracción entre personas de edades diferentes. No siempre se trata de amor auténtico. Con frecuencia responde a proyecciones, a curiosidad sin resolver y a necesidades emocionales que no han hallado otra salida. Y aquí es justamente donde la mayoría pierde el rumbo, confunden la intensidad con la compatibilidad, y la atención con un compromiso verdadero. Si alguna vez sentiste atracción por alguien mucho mayor o mucho menor que tú, no eres el único. Pero hay una verdad más profunda en esa dinámica que casi nadie alcanza a notar. Lo que parece una conexión genuina puede ser, en realidad, una incompatibilidad emocional muy bien disimulada. Lo que busca una mujer emocionalmente. Cuando una persona mayor se relaciona con alguien más joven, suele darse una transferencia psicológica. Uno busca energía, novedad o validación, el otro puede estar buscando guía, seguridad o simplemente atención constante. Ese desequilibrio genera una carga emocional muy fuerte que se siente exactamente como amor, aunque en muchos casos es solo química generada por el contraste, no una afinidad real de fondo. Es posible que te encuentres pensando en esa persona todo el tiempo, repasando conversaciones enteras en tu mente y dándole significados a mensajes que tal vez no los tenían. Pero tu cerebro no siempre busca decirte la verdad, busca darle sentido a lo que te resulta nuevo y emocionalmente estimulante. Y cuando entra en juego la diferencia de edad, las dinámicas de poder actúan en silencio, moldeando tus emociones sin que te des cuenta. Así que antes de atribuir esto al destino, o de descartarlo como algo malo, necesitas entender a qué responden realmente tus emociones. Hay algo que casi nadie te explica sobre la atracción emocional entre generaciones distintas. Cuando alguien mayor se enamora de alguien más joven, o viceversa, tu cerebro no responde únicamente a esa persona, responde a lo que esa persona simboliza para ti. Los psicólogos llaman a esto proyección, y es una de las distorsiones más fuertes que existen en las relaciones humanas. Cuando eres joven, puedes proyectar en alguien mayor cualidades como seguridad, sabiduría y estabilidad, como si esa persona ya tuviera resuelto lo que tú todavía no sabes manejar. La madurez como factor de seducción. Te sientes inseguro en tu propio entorno, y esa persona parece tranquila, firme y emocionalmente completa. Pero lo que percibes no siempre coincide con la realidad, a veces es solo tu propia necesidad de orientación reflejada hacia afuera. Y cuando tú eres la persona mayor, la proyección toma otra forma, la juventud del otro, su energía, su admiración, la sensación de sentirte necesario o hasta reencontrarte con algo que creías perdido. Puedes sentir que esa persona te mira como hace tiempo nadie te miraba. Pero aquí está la verdad incómoda, la proyección se siente como química justamente porque crea intensidad sin base real. La mente llena los vacíos emocionales con fantasía, y esa fantasía se vuelve adictiva. Empiezas a esperar sus mensajes, a sobreanalizar sus silencios, a darle demasiado peso a gestos pequeños que no deberían significar tanto. Ahí es donde nace el apego, no desde la comprensión real, sino desde la anticipación emocional. Mientras más incierta es la dinámica, más fuerte se vuelve la atracción. Por eso las relaciones con gran diferencia de edad pueden volverse tan absorbentes, activan al mismo tiempo la curiosidad y la inseguridad.
Tu sistema nervioso se vuelve hipersensible. Cada interacción se siente amplificada, y el cerebro libera dopamina de manera impredecible, creando un ciclo parecido a la dependencia emocional. Pero lo que en el fondo buscas no es necesariamente a esa persona, sino la sensación de haber sido elegido por alguien que percibes como diferente a todo lo conocido. Y esa diferencia se confunde con profundidad, cuando muchas veces es simplemente territorio emocional desconocido, y lo desconocido no siempre es sano ni verdadero. Cuando logras bajar el ritmo lo suficiente para observar tus emociones sin que la fantasía interfiera, empiezas a notar si esa conexión se apoya en ¿qué problemas pueden surgir? Comprensión mutua, madurez emocional y una dirección compartida, o si simplemente hay un contraste que se siente poderoso pero que quizás no tenga la base necesaria para durar. Esa distinción te devuelve la claridad del lugar de la confusión, y sobre todo, te devuelve el autoconocimiento. En toda relación con diferencia de edad llega un momento en que la emoción deja de ser algo que vives y se convierte en algo que te ocurre sin que lo hayas decidido conscientemente. Ese cambio es sutil pero muy significativo, porque es el instante en que el desequilibrio emocional comienza a reorganizar tu percepción sin que lo notes. Cuando alguien mucho mayor o mucho menor entra en tu mundo emocional, no solo trae su personalidad, trae toda su historia de vida, sus expectativas acumuladas y sus patrones inconscientes. Y tu mente empieza a ajustarse a esa presencia de formas que se sienten como fascinación, pero que muchas veces son simple adaptación. Los seres humanos nos ajustamos de forma natural ante la autoridad percibida o ante lo novedoso. Si la otra persona parece más experimentada, tu cerebro puede ceder terreno sin darte cuenta. Si parece más joven o más abierta emocionalmente, tu cerebro puede asumir un rol más protector o involucrado, y ninguna de estas reacciones es neutral, cambian por completo cómo interpretas todo, desde el tono de un mensaje hasta el significado de un silencio o la forma en que recibes el cariño. Una de las fuerzas psicológicas más pasadas por alto en estas dinámicas es la percepción del poder, no necesariamente el poder real, sino el poder emocional o social percibido. Puedes empezar a sentir que la otra persona. Señales de que ella está realmente enamorada. Sabe algo que tú desconoces, o que va emocionalmente más adelantada o atrasada que tú, y eso genera desequilibrio. Ese desequilibrio puede sentirse como atracción, porque activa tu necesidad de alcanzarla o de protegerla. Aquí es donde la responsabilidad emocional empieza a diluirse. En vez de dos personas relacionándose desde un lugar equivalente, empiezas a ocupar roles, mentor, seguidor, salvador, aprendiz, sin haberlos elegido conscientemente. Y una vez que esos roles se instalan, los sentimientos se intensifican, porque los roles generan estructura, y la estructura se percibe como significado. Pero el significado no siempre es la verdad. Otra capa de esta dinámica tiene que ver con la activación del estilo de apego. Si tu apego es ansioso, probablemente te sientas más preocupado, más sensible y más vulnerable ante las variaciones en la atención que recibes. Si tu estilo tiende hacia lo evitativo, puedes vivir un ciclo de acercamiento y distancia donde la cercanía te emociona pero también te abruma. La diferencia de edad amplifica estos patrones porque añade incertidumbre sobre tu lugar dentro de la relación, y la incertidumbre alimenta el apego, aunque ese apego no sea saludable. Lo que parece un vínculo profundo puede ser en realidad tu sistema nervioso intentando estabilizarse en una dinámica que todavía no termina de entender. El riesgo no está en la diferencia de edad en sí, sino en los roles que nunca se cuestionan, y en las expectativas emocionales que se forman dentro de ellos, moldeando en silencio cómo amas, cómo reaccionas y cómo vas perdiendo poco a poco tu equilibrio emocional. En algún momento de estas relaciones suele aparecer un punto de quiebre, la intensidad emocional se vuelve tan normal que dejas de cuestionarla. Y justo entonces es cuando ejerce más influencia sobre tus decisiones, porque la familiaridad no es lo mismo. Como manejar una relación con gran diferencia de edad. Que la seguridad. Que algo se sienta emocionalmente constante no significa que sea estable. En la atracción con diferencia de edad, el ritmo emocional tiende a volverse irregular, y la mente empieza a adaptarse a esa imprevisibilidad llamándola pasión. Pero la imprevisibilidad es uno de los motores más fuertes de la fijación emocional. El cerebro humano está diseñado para prestar más atención a lo que no puede prever. Entonces, cuando alguien te da atención de forma intermitente, a veces con mucha intensidad,
otras con distancia notoria, tu sistema nervioso empieza a darle prioridad en tu jerarquía emocional, sin que lo autorices conscientemente, y comienzas a construir historias alrededor de esa inconsistencia. Te convences de que esa persona es compleja, que está incomprendida, que tiene una profundidad especial, pero la psicología muestra que la inconsistencia genera más apego que la constancia. Y es ahí donde la confusión emocional empieza a sentirse como profundidad emocional. Ya no reaccionas solo ante la persona, reaccionas ante el patrón que esa persona crea en tu sistema nervioso. Y ese patrón se vuelve adictivo, porque mantiene tu atención activa incluso cuando el otro está ausente. Otro punto importante es lo que podríamos llamar la ilusión de la aceleración emocional. En las relaciones con diferencia de edad, todo suele avanzar más rápido que en otras, las emociones se revelan pronto, las conversaciones se vuelven profundas casi de inmediato, las señales de apego se intensifican y aparece una reflexión final. ¿Importa realmente la edad? Sensación de intimidad prematura. Pero la velocidad no equivale a profundidad. A veces solo refleja que dos personas están proyectando significados el uno en el otro mucho más rápido de lo que están construyendo comprensión real. La verdadera conexión emocional no se mide solo por la intensidad que provoca, sino por la claridad, la coherencia y la responsabilidad mutua. Pero cuando hay diferencia de edad, estas bases pueden pasarse por alto sin querer, porque ambas personas sienten que algo importante está pasando y se apresuran a ponerle nombre antes de terminar de entenderlo. Lo que se vive como una conexión profunda puede ser, en realidad, un vínculo acelerado sin cimientos sólidos. Y con el tiempo, esa falta de base se manifiesta en confusión, pensamiento excesivo y ciclos de dependencia emocional donde terminas tratando de estabilizar algo que nunca fue del todo estable. Y es justo en ese momento cuando la conciencia se vuelve fundamental, porque una vez que ves el patrón con claridad, ya no puedes ignorarlo. Y finalmente empiezas a distinguir la intensidad emocional de la verdad emocional. Hay algo que la mayoría malinterpreta sobre la atracción entre generaciones distintas. Los sentimientos más intensos no siempre nacen de la semejanza, a veces nacen del contraste. Y el contraste resulta magnético emocionalmente porque desafía nuestras expectativas internas sobre cómo debería sentirse una conexión. Cuando alguien bastante mayor o menor entra en nuestro espacio emocional, rompe nuestros patrones habituales de relación, y nuestra mente interpreta esa ruptura como algo importante. Pero que algo interrumpa no significa que sea compatible. De hecho, el cerebro suele confundir la alteración emocional con la relevancia emocional, porque esa alteración genera más atención y una codificación más intensa de los recuerdos. Por eso recordamos esas conversaciones con más nitidez, esos momentos con más fuerza y esos picos emocionales con más claridad que en una relación equilibrada. Pero lo que recordamos no es necesariamente la verdad emocional, es activación neurológica. Y aquí es donde las personas empiezan a armar historias completas sobre alguien basándose en la intensidad de lo que sienten, en lugar de en la coherencia con la que son tratadas. Otro aspecto que merece atención es la simetría emocional propia de estas dinámicas. Una persona suele sentir que está descubriendo algo nuevo, mientras la otra siente que está recuperando algo que había perdido. Esto genera un intercambio emocional desigual, incluso cuando ambas están genuinamente involucradas. Cuando una persona siente que la están introduciendo a un mundo emocional desconocido y la otra siente que le están recordando algo que dejó atrás, la relación empieza a girar en torno a necesidades psicológicas distintas, sin que ninguna de las dos lo note. Puedes sentir que esa persona te entiende como nadie más, pero a veces lo que entiende no eres tú, sino la versión de ti que encaja en la historia interna que esa persona tiene sobre cómo debería sentirse una conexión. Y esa diferencia es sutil pero clave, porque sentirse comprendido se percibe exactamente igual que sentirse amado, aunque esa comprensión sea incompleta o parcial. Con el tiempo esto genera dependencia emocional, no necesariamente por manipulación, sino por ciclos de refuerzo. Tu cerebro empieza a asociar a esa persona con el despertar emocional, con la validación o con la expansión de tu identidad. Y esa asociación se refuerza cada vez que la intensidad emocional es seguida de alivio o reconexión. Pero los vínculos sanos no se construyen sobre ciclos de intensidad, sino sobre estabilidad, claridad mutua y presencia emocional sostenida. Cuando faltan estos elementos, el sistema nervioso empieza a compensar aumentando la inversión emocional para llenar el vacío.
Esa compensación se siente como amor más profundo, pero en realidad es el cerebro tratando de resolver la incertidumbre a través del apego. Y mientras más intentas entenderlo, más te involucras emocionalmente, a menos que aprendas a tomar distancia y evaluar qué se está intercambiando realmente, más allá de lo que se siente en el momento. Ahora quiero que pienses en algo que mucha gente evita, porque elimina la fantasía y devuelve la responsabilidad al centro de todo. En la atracción con diferencia de edad siempre hay una cuestión de sincronía, no solo emocional sino también vital. Y aquí es donde muchas relaciones sufren en silencio. Incluso cuando los sentimientos son genuinos, dos personas pueden importarle profundamente la una a la otra y seguir completamente desalineadas en dirección, estabilidad, prioridades o etapa de desarrollo emocional. Cuando una persona está construyendo su identidad, su carrera o su autonomía emocional, y la otra atraviesa una etapa de vida totalmente distinta, la relación empieza a cargar una presión invisible que ninguna cantidad de química logra resolver del todo. Tu mente puede resistirse a esta idea porque siente que le estás pidiendo cuestionar algo que valora. Pero cuestionar no es rechazar, es claridad. Y la claridad es justo lo que te protege de la confusión emocional a largo plazo. Con el tiempo, lo que suele pasar en estas dinámicas es que ambas personas empiezan a adaptarse para sostener la conexión, sin notar el costo que eso tiene. Puedes empezar a minimizar tus propias necesidades, exagerar otras o ignorar la incomodidad, porque la euforia emocional parece compensarlo todo. Pero adaptarse no es lo mismo que estar alineados. A veces no están creciendo juntos, simplemente se están acomodando el uno al otro. Y esa diferencia importa a futuro, porque adaptarse exige un esfuerzo constante, mientras que la alineación real se siente natural. Otra capa psicológica presente en estas relaciones es la proyección hacia el futuro. Cuando las emociones son intensas, las personas tienden a imaginar cómo podría ser la relación, en lugar de observar cómo es realmente en el presente. La diferencia de edad intensifica esto, porque la diferencia misma invita a imaginar. Uno empieza a construir escenarios futuros, conversaciones que aún no han pasado, momentos importantes y caminos de vida compartidos, pero esas ideas se sostienen en el potencial emocional, no en la realidad actual. Y el potencial es una de las ilusiones más convincentes que existen en las relaciones, porque genera la sensación de que ya vas a mitad de camino hacia algo, aunque en realidad no se haya dado ningún paso concreto. Y mientras más te inviertes emocionalmente en ese potencial, más difícil resulta evaluar objetivamente la compatibilidad actual. Puede que termine justificando inconsistencias o minimizando preocupaciones legítimas, porque tu mente está protegiendo el futuro imaginado al que ya se aferró. Pero la verdadera madurez emocional exige separar lo que se siente de lo que se demuestra de manera constante a lo largo del tiempo, no en los momentos de alta intensidad, sino en patrones de comportamiento y responsabilidad emocional sostenida. Cuando empiezas a fijarte en los patrones en lugar de en las posibilidades, ganas algo muy valioso, la capacidad de reconocer si esa conexión está construyendo algo sólido, o si simplemente atraviesa altibajos que se sienten importantes pero que tal vez no se traduzcan en algo real y duradero. Quiero que escuches esto con claridad, sin que la emoción lo distorsione, porque aquí es donde la conciencia puede liberarte o mantenerte atrapado. La atracción hacia alguien de otra generación no es automáticamente mala ni automáticamente válida. Lo que importa no es la diferencia de edad en sí, sino la estructura emocional que la sostiene, si ambas personas se relacionan desde un lugar de responsabilidad emocional equitativa, respeto genuino y claridad, o si una de las dos carga con un peso emocional desproporcionado sin darse cuenta. Cuando los sentimientos son intensos, tu mente siempre tratará de justificar la conexión, construirá historias, resaltará los mejores momentos y borrará los confusos, porque así funciona el apego. Protege el vínculo aunque ese vínculo no sea estable. Pero tú no eres tu respuesta de apego, eres quien puede observarla. Y cuando aprendes a observar en lugar de reaccionar, empiezas a recuperar el control sobre la influencia que cualquier persona tiene sobre tu estado emocional. Una de las preguntas más importantes que puedes hacerte en cualquier relación intensa no es ¿cómo me siento?, sino ¿cómo me siento de forma constante a lo largo del tiempo? ¿Me siento seguro o en alerta permanente? ¿Me siento emocionalmente estable o en desequilibrio constante? Rara vez es caótica, y la confusión rara vez es casualidad, casi siempre indica una falta de sincronía en el momento,
en las expectativas o en la disponibilidad emocional real. Y si alguien encaja genuinamente en tu vida de forma sana, no pasarás el tiempo tratando de descifrar cada uno de sus gestos. Te sentirás comprendido sin necesidad de sobreanalizarlo todo. Ahora bien, si te encuentras en una situación así, no te estoy diciendo que te alejes ni que te quedes. Te estoy diciendo que bajes el ritmo emocional lo suficiente para ver con claridad qué está pasando más allá de la intensidad. Porque la intensidad puede parecer significado, pero el significado verdadero se construye con la constancia, no con los picos emocionales. Y si esta conexión es real, sobrevivirá a tu claridad, no te pedirá que ignores tus instintos, tus necesidades o tu estabilidad emocional para seguir existiendo. Y si eso ocurre, entonces lo que sientes no es amor en su forma más genuina, es un enredo emocional, moldeado por las diferencias, el momento y la proyección psicológica. Y mereces saber distinguir entre una cosa y la otra, porque una vez que lo sabes, ya nunca más confundirás el caos con la conexión.